El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca los procedimientos administrativos y judicial que se sigue en la adopción a través de su estudio y aplicación al caso concreto. En el artículo 231 de nuestro Código de Familia nos define lo que es la adopción. La adopción es la institución jurídica por la que la persona adoptada entra a formar parte de la familia del adoptante o adoptantes, creándose entre adoptante y adoptado pues los mismos vínculos jurídicos de parentesco que ligan al padre a la madre con los hijos consanguíneos. En el artículo 232 nos habla que la adopción se tramitará en una primera fase en la vía administrativa y en una segunda fase en la vía judicial. Antes del trámite judicial, la autoridad tiene que ver previamente si ya tiene el procedimiento administrativo y si tiene la resolución favorable del Consejo Nacional de Adopción. El judicial dará trámite, de lo contrario podrá recurrirse de amparo. No habrá trámite en sede judicial si previamente no se ha ventilado administrativamente. El artículo 233 de nuestro Código de Familia nos habla de la confidencialidad de los trámites, es decir, todos los trámites administrativos y judiciales verificados dentro del proceso de adopción serán absolutamente confidenciales. En su artículo 234 nos habla de la impugnabilidad de la adopción, es decir, que la adopción es impugnable, transcurridos 6 meses después de la notificación de la resolución, salvo los derechos de los adoptados y adoptadas a impugnar la adopción en los casos en que fuese objeto de abusos sexuales o violencia intrafamiliar. En el artículo 236 nos habla de la irrevocabilidad de la adopción, es decir, la adopción es irrevocable y no puede terminar por acuerdo entre las partes. El proceso administrativo. Recuerden que entonces en la adopción se sigue primero un proceso administrativo y luego un proceso judicial. El proceso administrativo se lleva a cabo en el Ministerio de la Familia, ¿verdad? Y el director del centro, ¿verdad? Es quien va a emitir o a extender el dictamen si se da o no la adopción después de todo este trámite administrativo. Entonces, esa resolución va a servir para abrir el juicio, el proceso judicial. Entonces, miremos el proceso administrativo. En el artículo 237 nos habla de la solicitud de adopción por nicaragüense o extranjero. Bueno, la adopción puede ser solicitada por personas nicaragüenses casadas en unión de hecho estable o sola. En caso de personas extranjeras, pueden solicitar la adopción las parejas, hombre y mujer, que hagan vida común en matrimonio. El artículo 238 nos habla qué personas están legitimadas para adoptar. Bueno, pueden adoptar las personas nicaragüenses, extranjeros, legalmente capaces que reúnan los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, que hayan cumplido 24 años de edad y no sean mayores de 55 y que medien 15 años de edad entre él o la adoptante, él o la adoptada. 2. Que tengan condiciones afectivas, morales, psíquicas, sociales y económicas que sean determinadas como idóneas para asumir responsablemente la función de padre y madre. Es decir, tiene que tener solvencia económica, ¿verdad? Tiene que ser una persona de principios morales, ¿verdad? Entonces, el artículo 239 nos habla de la legitimación en los procesos de adopción, es decir, la adopción ¿por quién puede ser? Uno, por una pareja formada por un hombre y una mujer que hagan vida en común en unión matrimonial o unión de hecho estable. Dos, los familiares del adoptado o adoptada dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Todos ellos pueden, es que ahora el abanico se abrió, también los familiares pueden adoptar. Los familiares del adoptado o adoptada dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
porque también recuerden de que a veces los niños están mejor con personas que son de la familia. El cónyuge o conviviente, cuando la persona a adoptarse es hijo o hija del otro cónyuge conviviente. El tutor o tutora de la persona que está bajo su tutela, cuando le hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas de administración. Las y los extranjeros unidos por matrimonio formalizado. El artículo 240 de nuestro Código de Familia nos habla de las personas que no pueden adoptar. ¿Quiénes no pueden adoptar? Los cónyuges convivientes sin el consentimiento del otro. Las personas a quienes se les haya suspendido el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. El tutor o tutora no podrá adoptar a su tutelado o tutelada mientras no le haya sido aprobada las cuentas de su administración. Él tiene que rendir cuentas de la administración para poder adoptar a ese menor. El artículo 241 nos habla de las personas que pueden ser adoptadas. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Pues los niños, las niñas, adolescentes que no hayan cumplido 15 años de edad, como en los casos siguientes. Cuando, en uno de los casos, uno, cuando se encuentran en estado de total desamparo, deberán ser declarados judicialmente en un periodo máximo de 3 meses previa investigación hecha por la autoridad competente. 2. Cuando respecto a ellos se haya extinguido el ejercicio de la autoridad parental, es decir, ellos no tienen una persona que tenga la tutela, ¿verdad? Y cuando sean hijos o hijas de uno de los miembros del matrimonio o de la unión de hecho estable y se cumplan las condiciones del literal anterior. El artículo 242 nos habla de la adopción de personas mayores de 15 años. También podrán ser adoptados los mayores de 15 años siempre que se cumpla uno de los requisitos siguientes. Estamos hablando de los mayores de 15. Bueno, que hubiera vivido por lo menos 3 años con los adoptantes y mantenido con ellos relaciones afectivas al menos 3 años antes de cumplir dicha edad, y que hubiesen estado en un centro de reeducación o de protección pública o privada, que fueren también hijos o hijas de uno de los miembros del matrimonio de la unión de hecho estable. Recuerden que adoptar un niño ya mayor de edad es más difícil. Es más difícil porque los niños ya tienen, como dicen, un carácter definido. Es más difícil para el que está adoptando a ese niño que ya es mayorcito, ¿verdad? Hacerlo a su manera, qué sé yo, moldearlo. Porque recuerden de que uno les enseña a los hijos principios morales, educación, ¿verdad? Para que vayan ellos formando su carácter, sus criterios. El artículo 243 nos habla de la adopción individual o conjunta y dice que la adopción podrá darse, 1, cuando en un solo niño o niña o adolescente. Cuando son 2 los niños o niñas adolescentes adoptados, en estos casos la adopción puede tramitarse conjuntamente. Excepcionalmente se podrán adoptar 3 niños o niñas adolescentes siempre que sean hermanos y previa valoración del Consejo Nacional de Adopción. Cada vez que nosotros, por lo general, se vaya a adoptar un niño, si son hermanitos, pues, y usted reúne los requisitos, sí se puede adoptar. Si son 3, pues también. Pero eso lo va a decidir el Consejo Nacional de Adopción del Ministerio de la Familia. El artículo 244 nos habla de los documentos que se acompañan a esta solicitud de adopción. Bien, entonces los documentos que debes de acompañar son la cédula de identidad, ¿verdad? Certificado de nacimiento de los adoptantes, certificado de matrimonio o de unión de hecho estable, certificado de conducta emitida por la policía o la institución respectiva encargada de emitir constancias sobre antecedentes penales o policiales. Esto es importante porque nosotros tenemos que ser personas honorables, personas con principios, con base moral. Otro requisito es 3 avales de reconocimiento de solvencia moral y económica. Certificado de salud médico físico emitido por el Sistema Nacional de Salud y cualquier otra valoración que el Consejo Nacional de Adopción considere necesaria. 2 fotos de frente a tamaño carnet,
haber cumplido el curso de preparación para ser madre o padre adoptivo, porque hay que pasar un curso también. El compromiso de seguimiento post-adopción para alcanzar la mayoría de edad del o la adoptada. Finalizada la adopción en la vía judicial, quedarán los adoptantes ante el Ministerio de la Familia de recibir visitas del equipo interdisciplinario. Es decir, una vez que adoptaste, ¿verdad? Siempre el equipo técnico interdisciplinario le va a dar seguimiento a esa adopción. Los solicitantes también deberán someterse a un estudio biopsicosocial que ordene el Consejo Nacional de Adopción. Someterse, ese biopsicosocial, el equipo técnico va a hacer una investigación al terreno para investigar con los vecinos qué tal persona es usted, si es cierto que usted vive solo, si es cierto que usted trabaja, si es cierto, ¿verdad? Que usted tiene buen carácter, no es violento, no es agresivo, ¿verdad? Entonces es un estudio biopsicosocial el que hace el equipo técnico. ¿Para qué? Para que después el director del centro va a basarse en ese estudio biopsicosocial, ¿verdad? Para poder emitir el dictamen. Bien. También otro requisito es someterse al seguimiento preadopción por el periodo de 3 meses. Este periodo podrá ampliarse a consideración del Consejo Nacional de Adopción. Las personas extranjeras y nicaragüenses domiciliadas en el exterior deberán acompañar los siguientes documentos en el país donde residen. Estudio también biopsicosocial realizado por la institución estatal competente. Deberá estar acompañado con licencia de la agencia que lo realiza. Autorización para efectuar la adopción en la República de Nicaragua. Recuerden de que es peligroso. ¿Por qué se le da seguimiento a todas estas adopciones? Porque muchas veces adoptan a los niños para venderlos. Los adoptan para hacer trata de blanca, para prostitución, ¿verdad? Entonces es peligroso. También los y las adoptantes extranjeros que no son residentes en su país de origen deberán acreditar al menos 3 años de residencia a domicilio en dicho país. Además, el informe de los resultados del seguimiento post-adopción. Las personas extranjeras o nicaragüenses domiciliadas en el exterior deben presentar un récord actualizado de la Organización Internacional de la Policía, es decir, de la Interpol. De no existir esta oficina, será otorgado por la institución que corresponde. El artículo 245 de nuestro Código de Familia nos habla del trámite personalísimo, es decir, que todo trámite de adopción será hecho por la persona interesada ante la Dirección General de Protección Especial del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Cumplimiento de requisitos para extranjeros. El artículo 246 nos habla de estos requisitos para extranjeros. Los ciudadanos de otro país con o sin residencia permanente en este país, ni domiciliados en la República de Nicaragua que reúnan los requisitos señalados en este código, las condiciones personales y legales para adoptar exigidas por la ley de su país de origen, domicilio o residencia que no sean contrarias a la ley nicaragüense, podrán adoptar si están unidos en matrimonio, formalizado, acreditado, con documentos debidamente autenticados. El artículo 247 del Código de Familia nos habla de la presentación del estudio biopsicosocial. Entonces, los adoptantes deberán presentar el estudio biopsicosocial realizado por la institución estatal competente y autorizada a tal efecto por el Estado del país de origen, residencia, domicilio y autorización para efectuar la adopción en la República de Nicaragua, extendida por las autoridades competentes previo dictamen del Consejo Nacional. O sea que a los extranjeros también se les pide este estudio biopsicosocial para que ellos lo puedan presentar para llenar los requisitos de la adopción. Los adoptantes extranjeros no residentes en su país de origen deberán acreditar al menos 3 años de residencia en dicho país, enviar anualmente informe de los resultados del seguimiento post-adopción hasta alcanzar la mayoría de edad o la de la adoptada. La documentación para el trámite de adopción deberán presentarse en original acompañado de la traducción al idioma español. El artículo 252 nos habla de las instancias rectoras de avalar y dar seguimiento a la apertura y cierre de centros de protección.
El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y en el Consejo Nacional de Adopción dice que son las instancias rectoras de avalar y dar seguimiento a la apertura y cierre de centros de protección social. Recuerden que tenemos las aldeas SOS, hay muchos centros de protección especial para niños y niñas adolescentes. Ahora vamos a entrar a ver el proceso judicial. En el artículo 255 nos habla de los sujetos que intervienen en el proceso judicial. En el proceso judicial serán sujetos intervinientes y deberán dársele plena intervención el, la o los adoptantes. La Procuraduría Nacional de la Familia, de la Procuraduría General de la República, el coordinador o coordinadora del Consejo Nacional de Adopción, el padre o la madre de la persona a adoptarse o ambos cuando han otorgado su consentimiento, el padre o la madre cuando la persona a adoptarse es hijo o hija de uno de los cónyuges o convivientes, la Procuraduría Nacional de la Familia. En estos casos, la autoridad judicial apreciará las relaciones que hayan existido entre oponentes y adoptados. En el artículo 256 de nuestro Código de Familia nos habla de la oposición a la adopción y dice que pueden oponerse a la adopción el padre o la madre del niño, niña o adolescente que se quiere adoptar, las y los abuelos paternos y maternos, y en su defecto los y los tíos o hermanos y hermanas mayores de edad en los casos establecidos en este código. El artículo 259 ya nos habla de los efectos de la sentencia. Ya dice aquí que la adopción va a producir efectos entre el adoptante y los adoptados, ¿verdad? Desde que existe sentencia firme, siendo necesario su inscripción para que produzca efectos a terceros. Es decir, la adopción tenés que inscribirla en el registro civil de las personas para que ya el adoptado se le ponga sus verdaderos nombres y apellidos, ¿verdad? Porque va a cargar los apellidos del adoptante. Entonces el adoptado se le tiene que componer en el registro civil su nombre, su apellido. El adoptado llevará entonces los apellidos de los adoptantes. En caso de adopción por una sola persona, llevará los apellidos del adoptante. Los certificados extendidos por el registro del Estado Civil de las personas se expedirán sin hacer relación alguna a la adopción. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo en cuanto al tema de la adopción. Muy buenos días.